Muy buenas tardes. En el marco del 43º aniversario de Fundación Mediterránea, brindamos la cordial bienvenida a las autoridades nacionales, provinciales, municipales, de los 3 poderes del Estado conectadas por esta herramienta vía Zoom. Presidentes de diferentes instituciones, de universidades públicas y privadas, economistas del IERAL, empresarios, socios de todo el país donde Fundación Mediterránea cuenta con sus filiales regionales. NOA con sede en Salta, NEA con sede en Posadas, Litoral con sede en Rosario, Cuyo con sede en Mendoza, Comahue con sede en General Roca, Buenos Aires y Córdoba. Empresas sponsors que presentamos en el video de apertura de cada reunión, señores de la prensa especializada, señores miembros del Consejo de Administración, bienvenidos. Hoy escucharemos en primer lugar al licenciado Gonzalo Becerra, licenciado en Economía y máster en Finanzas de London Business School. Cabe destacar que antes de regresar a Argentina, trabajó en los equipos de Startor Finance en Merrill Lynch y Deutsche Bank en Londres. Fue docente de finanzas en la Universidad del SEMA, también de la Universidad Empresarial del Siglo XXI y del ICDA. Presidente de Becerra Bursátil, quien nos hablará sobre el mercado de capitales, hoy más esencial que nunca para las empresas. Y a posterior de Gonzalo, contaremos con la presencia virtual del doctor Juan Lucas da Pena, investigador jefe del IERAL de Fundación Mediterránea de la filial NOA con sede en Salta. Es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, becado por Ciencia y Tecnología de la Nación, máster en Information Systems, London School of Economics, becado por el Banco Central de la República Argentina. Es contador público y se ha desempeñado como analista financiero senior de la Mesa de Dinero y en Administración de Reservas en el Banco Central de la República Argentina. Recientemente ha publicado su tercer libro, en este caso sobre contabilidad gerencial y toma de decisiones en entornos complejos. Es profesor en doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba y próximamente en la Universidad Nacional del Tucumán. Es profesor en maestría en diversas universidades del país y también en Bolivia y Ecuador. Es decano de la Facultad de Economía y Administración en la Universidad Católica de Salta, presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Salta. Y finalmente, como infidencia, puedo decir que nos lo quisieron tentar como ministro de Economía para la provincia de Salta, pero él rechazó la propuesta. Lucas nos hablará acerca de la problemática financiera actual en las empresas y qué hacer. Habiendo presentado a ambos disertantes, cedemos la palabra primeramente a Gonzalo Becerra. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias Fundación y IERAL por la invitación. Es un gusto para mí, en nombre del mercado de capitales en general, poder presentar un poco la situación y las herramientas en general que creemos que pueden ser importantes tener en cuenta en este momento. Voy a compartir. Bueno, ¿se ve bien ahí? ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Bueno, un poco la idea de la presentación de 20 minutos, como me pidieron, para que no se haga muy extenso, es repasar un poquito las distintas herramientas del mercado de capitales, repasar un poco toda
toda la gama de alternativas, pero voy a hacer foco principalmente en lo que creo que puede ser lo más necesario o importante tener en cuenta para la coyuntura actual, tratar de engancharlo un poquito con la coyuntura y con la necesidad que están teniendo las empresas actualmente, resaltar lo nuevo y las ventajas que tiene en algunos casos el mercado de capitales, ¿no? Básicamente no puedo pasar. Ahí está. Básicamente los temas van a estar basados en cómo aprovechar el mercado de capitales local. Muy rápidamente voy a empezar con una introducción, como para introducir algunos términos y algunos jugadores importantes para que se entienda la diferencia, que después me va a servir para explicar los puntos 2 y 3. Luego voy a comentar, vamos a esquematizar un poco las oportunidades vigentes que hay de financiamiento, las más importantes, las que más se usan, pero me voy a basar, voy a enfatizar mucho el tema de la factura de crédito electrónico, que es lo nuevo y creo que es donde está la principal oportunidad ahora y además es lo que más se está impulsando. En temas de administración eficiente de la liquidez, básicamente me voy a basar en las ventajas que tiene el mercado para lo que es administración de las empresas. Esta charla está orientada principalmente a la empresa y a la administración de la liquidez en este punto, donde vamos a enfatizar lo que es la eficiencia en términos de flexibilidad y algunas ventajas económicas que tiene administrar la liquidez a través de instrumentos bursátiles, ¿no? Por último, en 2 minutos nada más, creo que solamente lo voy a poder mencionar, el tema de la cobertura de riesgo cambiario que se puede hacer a través del mercado de capitales usando derivados, principalmente como cobertura para exportadores y para el sector agrícola, ¿no? Bueno, empezando por la breve introducción, no creo que se haga un tema académico, digamos, de capacitación, sino que más bien quiero dejar claros algunos conceptos en 2 minutos. El mercado de capitales forma parte del mercado de dinero, donde se complementa, y luego vamos a ver en varios cuadros que realmente se complementa con el sistema bancario. No es solamente una alternativa, si bien lo puede ser en algunos casos, en general se complementa, con una principal diferencia, que es que el mercado de capitales sí compite quizá más con el sistema bancario por ahí en lo que es el financiamiento, que es lo que llamamos el mercado primario. Pero el mercado de capitales se puede dividir en dos, ¿no? Tenemos lo que es el mercado primario, que es ahí donde se financian las empresas, que es donde vamos a basar toda la primera parte de la presentación, es donde se crean los instrumentos, donde realmente la empresa recibe o quien se financie por primera vez los fondos. Y luego tiene un mercado secundario, que eso no es menor, donde le permite al inversor o al que financió o al que compró ese instrumento descargarlo cuando quiera y darle liquidez, darle eficiencia y además marcar precios permanentemente para que haya referencia de precios y referencia de tasa mucho más activa para visualizar, para usar como indicadores o en la toma de decisiones, ¿no? Las funciones principales, los principales actores, si bien hay muchos más, vamos a definir los principales, obviamente la Comisión Nacional de Valores no la podemos dejar afuera. Para aclarar, es la única entidad pública que participa del mercado de capitales, obviamente también indirectamente a veces el Ministerio de Economía, pero sería la Comisión Nacional de Valores, una especie de banco central de los agentes, ¿no? Autoriza la oferta pública y fiscaliza el desempeño de todos los participantes. Y luego en Argentina tenemos los mercados, tenemos 4 mercados bastante especializados. BIMA es el mercado que opera principalmente títulos públicos y acciones y hace algo de derivados y bueno, corporativos también, digamos, renta fija y acciones principalmente, el mercado tradicional, con algo de derivados. ROFEX es el mercado exclusivo de derivados, todo lo que son futuros de cambio principalmente, futuros de granos. El MAP, el mercado abierto electrónico, el mercado argentino de valores, que lo vamos a mencionar bastante en la primera parte, sobre todo en la parte de pymes, es en donde se negocian todos los instrumentos pymes principalmente, y el mercado abierto electrónico que compite con BIMA en lo que es renta fija, pero es un mercado principalmente bancario en el que participamos solo algunos agentes. Bueno, los mercados es donde se concertan las operaciones, es donde cotizan las empresas, digamos, las empresas no cotizan en la bolsa, por ahí
hace falta aclarar eso, la bolsa ya desde 2013 dejó de ser una entidad con una función directa delegada o definida por la Comisión Nacional de Valores, sino que todas las funciones en ese sentido de cotización y de publicación de información las hace el mercado, como así también lo que es la auditoría de los agentes que participamos, ¿no? Ex agentes de bolsa, que hoy se llaman agentes de negociación y agentes de liquidación y compensación. Y por último, caja de valores vendría a ser una especie de registro de títulos, como funcionan otros registros, donde el bien, en otros casos bienes muebles, acá son títulos valores, es registral, se sabe cuántos hay, tiene un número, bueno, y además realiza lo que es el pago y la amortización de esos títulos a los agentes. Nada, un cuadro rápido sobre la entidad depositaria, cómo funciona caja de valores a través de cuentas de los agentes y las subcuentas. Pero bueno, ya vamos a lo más importante, a uno de los dos temas más importantes, que sería el tema de las oportunidades de financiamiento. Acá lo que hice fue, armé un cuadro tratando de resumir y encuadrar y esquematizar todas las herramientas más utilizadas actualmente o en los últimos años, disponibles principalmente para empresas, ¿no? En el cual vamos a ver que están ordenadas de arriba hacia abajo, de menor a mayor plazo, lo cual va directamente relacionado con menor a mayor costo de visión o costo de financiamiento, costo de estructuración. Vamos a ver que las primeras relacionadas con capital de trabajo son herramientas muy poco costosas de estructurar, pero aparte está el costo ese no solamente económico, sino en términos de tiempo. Hay herramientas que en un par de días se pueden estar ya negociando, mientras que un fideicomiso financiero complejo de infraestructura o las mismas acciones pueden llevar meses o incluso años estructurarlo, ¿no? Más allá del costo económico. También este cuadro lo abrí por tipo de moneda, para que tengamos en cuenta cada instrumento en qué moneda se puede emitir, y acá separé en tres. Tenemos los pesos, tenemos los dollar link. Los dollar link no dejan de ser pesos, pero indexados a un tipo de cambio oficial o mayorista. Y los dólares hard dollar, que incluyen el MEP, que es el dólar bolsa, o el dólar realmente que se paga a través de transferencia bancaria en un banco local. Y también podríamos incluir, pero ya es más complejo y no se está haciendo mucho, solamente las grandes empresas a nivel internacional, que es emitir a dólar de externo, pero se tiene que estructurar afuera y ya hacerlo a través de una entidad del exterior y al sistema del mercado de capitales del exterior. Localmente se podría emitir solamente el dólar MEP, digamos. Primero encuadré, que es donde más vamos a hacer foco también, y que creo que hoy son las más importantes para lo que fue todo este año y va a seguir siendo la pandemia, con una caída de la actividad fuerte. La empresa obviamente lo que necesita actualmente es, más que pensar en inversiones de largo plazo, es en financiar el capital de trabajo o financiar la caída de actividad que puede haber tenido durante estos meses. Por lo tanto, voy a concentrarme bastante en lo que son herramientas de capital de trabajo, y una en particular que es la que ya mencioné, que creo que es la más novedosa y donde veo la gran oportunidad para invertirle tiempo, ¿no? Que es la factura de crédito electrónica, que se puede emitir tanto contra pesos como contra dólares. El cheque de pago diferido es muy conocido, voy a mencionar un tema puntual acá ahora en las próximas diapositivas, pero el cheque de pago diferido está pensado obviamente, o sea, tiene la limitación que es para pesos, por un tema de que la herramienta es un cheque igual que cualquier otro, que solamente se puede librar contra un banco local una cuenta en pesos, ¿no? Y después, como complemento a eso, el pagaré bursátil solamente lo voy a nombrar acá. Vendría a ser la alternativa al cheque, pero que se puede vincular al tipo de cambio oficial. En ese sentido, es muy útil principalmente en el sector agrícola y en el exportador, pero mucho en el sector agrícola, dado que el agro, las empresas del agro, tienen ligada su facturación y sus ingresos principalmente al tipo de cambio oficial. Por lo tanto, este instrumento les da bastante cobertura en términos de calzar, obviamente, el flujo de ingresos con el de egresos o los gastos, digamos. Y luego lo que son las que para mí son herramientas exclusivamente o principalmente pensadas para inversión, las vamos a nombrar acá simplemente.
que son, bueno, la ON simple, esta creo que es hoy la más importante para las pymes sobre todo, requiere un aval de SGR, pero le permite a las empresas emitir obligaciones, emitir bonos corporativos con un trámite bastante simple, estandarizado, simplificado por la Comisión Nacional de Valores. Requiere aval de SGR y está orientado principalmente exclusivamente a pymes. Las obligaciones negociables comunes, esto ya todas creo que las conocen, igual no vale la pena hacer mucho foco por ahora acá. Y después, también dentro de lo que son alternativas de inversión, están los valores fiduciarios, donde se emite a través de un fideicomiso, un vehículo que se crea para ese fin, y también lo más conocido en el mercado de capitales, que son las acciones, que es cuando directamente se abre el capital de la empresa para que entren inversores del público en general. Las últimas dos, a su vez, tienen otro objetivo más, que pueden estar orientadas a eso o no, que es el desapalancamiento. En el caso de los valores fiduciarios, los fideicomisos, lo que se busca muchas veces es que el financiamiento se tome a través de otro vehículo. Esto le sirve no solamente a la empresa, sino que le sirve al tomador, porque el riesgo está bien identificado y bien separado, y se puede medir específicamente el riesgo de esos activos en particular que se usan como garantía para tomar crédito, ¿no? Y las acciones es lo que usan mucho las tecnológicas en Estados Unidos y en el mundo en general para poder crecer indefinidamente sin apalancar la empresa. O sea, mientras yo obviamente más emito acciones, aumento el patrimonio neto y aumento el patrimonio neto en relación al pasivo, por lo tanto la empresa se va desapalancando. Eso es todo lo que voy a mencionar sobre estos últimos instrumentos, y ahora sí vamos más que todo a los instrumentos PYME y a la factura de crédito electrónico. Perdón. Este cuadro, para que tengan en cuenta qué facturación puede tener una empresa para ser considerada PYME. Principalmente la ventaja está por los sectores de comercio e industria, donde pueden facturar 2.600 y 2.500 millones de pesos y aún ser PYME. Y esto a su vez es promedio de los últimos 3 balances publicados, facturación máxima por sector. Por lo tanto, le da una ventaja incluso a una empresa que este año está facturando mucho más que eso. Si en los últimos 3 balances publicados tiene esa facturación, el promedio está por debajo de ese monto, sigue siendo PYME y puede acceder a todos los instrumentos y a todas las ventajas que tiene una PYME, ¿no? Esta es la definición de AFIP que la toma la Comisión Nacional de Valores para algunos instrumentos. Bueno, la factura de crédito electrónico, el objetivo obviamente es vender por anticipado un crédito contra una empresa, una factura. El alcance es toda operación comercial que haya realizado una PYME o que una PYME le haya emitido una factura a una gran empresa conforme a la reglamentación de la AFIP y en los sistemas de AFIP, ¿no? La factura electrónica en la AFIP a plazo a más de 15 días de una PYME a una empresa grande, automáticamente califica y no tiene que hacer mucho trámite para poder negociarla, simplemente tiene que esperar que la empresa la conforme. Ahora lo vamos a ver. La utilidad de esto, y acá está lo más importante, todo lo que voy a resaltar en naranjo, rojo, por ahí es donde me voy a detener o voy a resaltar para que tengan en cuenta lo más importante y que creo que les puede servir para la toma de decisiones. Para la empresa grande, es una herramienta de financiamiento. O sea, partiendo de la situación de una empresa, una PYME, que hoy le está facturando a una empresa grande a 30 días, y la empresa grande le pide que le facture a 180 o a un año, obviamente el que se está beneficiando o el que está teniendo el financiamiento no es la PYME, sino la empresa grande, ¿no? Y acá voy a aclarar un par de cosas, porque por ahí, para que no me miren feo las pymes dándole ideas a la empresa grande. Generalmente el costo financiero, lo que está pasando en los casos que están arrancando con esto, es que el costo financiero lo está asumiendo la empresa grande. Entonces, ¿qué hace la empresa? La llama a las pymes, le dice, está disponible esta herramienta, este es el costo que hay hoy por negociar, y la pyme le factura a plazo, obviamente cargándole el costo financiero por emitir la factura a más plazo. Desde el punto de vista de la pyme, puede ser una gran herramienta comercial. Si la empresa grande no se lo está pidiendo, no lo está haciendo, pero que la pyme cree que le puede servir a una empresa, a un potencial cliente,
ofrecerle financiamiento, puede hacerlo a través de este instrumento, ofreciéndole negociar la factura, emitiendo la factura a más plazo, y cargándole obviamente el costo financiero, porque ya sabe que esa herramienta se negocia muy rápidamente y muy fácilmente a través del mercado de capitales sin hacer un gran tramiterio, ¿no? Lo bueno es que las tasas son públicas y cada vez está habiendo más volumen, por lo tanto facilita un acuerdo, digamos, no hay que ponerse a negociar mucho las tasas, básicamente prácticamente están alrededor del 30% anual, por lo tanto eso sería lo que una pyme le tiene que, digamos, el costo que tiene que asumir la pyme o cargarle, sabiendo de que va a tener que negociar esa factura que la va a emitir a plazo, ¿no? Tiene algunas ventajas, no me voy a detener acá, esto para que se los dejo para que lo vean los que les interese con un impositivista o con contador. Tiene ventajas sobre diferimiento impositivo, tanto en términos de retenciones como en los demás impuestos que paga la factura, ¿no? Que la mayoría se pagan al final, al cobro, y no con la emisión. Eso tiene una ventaja nueva, muy interesante que le han puesto a esta herramienta. Bueno, las condiciones que tiene que tener es que tiene que haber un contrato marco por detrás de la contratación de la alocación de muebles que hace la empresa a la empresa grande. Ambas empresas tienen que domiciliarse en Argentina, y el plazo mínimo que tiene que tener la factura es 15 días, si bien se recomienda no menos de 30, por el tema de que si no, entre los 15 y los 30, hay un gris que yo todavía no termino de resolver, que es que la factura recién quedaría conformada. Si la empresa grande no la acepta rápidamente, recién se conforma automáticamente después de los 30 días, por lo tanto ahí la recomendación es que siempre las facturas sean a más de 30 días. Bueno, el procedimiento, si bien hay muchos cuadritos, la verdad que es bastante simple. La empresa la pyme empieza emitiendo una factura igual que cualquier otra, a través de la AFIP, pero cuando la emite a través a ciertas empresas que ya están cargadas en AFIP como empresas grandes, entra directamente en este sistema, y la empresa grande, si la factura es de más de 15 días, preferentemente 30, la empresa grande, ahora voy a poner el puntero acá, la empresa grande acá va a tener, va a poder obviamente rechazarla, va a tener tiempo 30 días para rechazarla, la va a poder pagar inmediatamente, la va a poder aceptar durante esos 30 días, pero si pasaran 30 días y la empresa no hace nada, queda automáticamente aceptada esa factura y automáticamente aparece de vuelta en la página de AFIP de la pyme, donde la pyme va a poder optar por o guardarla hasta el vencimiento o directamente enviarla a negociación. Ahí tiene dos alternativas. Una es enviarla a alguna plataforma de negociación que están apareciendo, están empezando a terminar de salir al mercado algunas plataformas nuevas, y si no, directamente mandarla al mercado de capitales a un agente para negociación. Una aclaración ahí que estoy viendo para que tengan en cuenta: hay muchas plataformas que lo que estamos viendo es que la empresa manda la factura ahí, cobran obviamente por toda la gestión, pero terminan negociando la factura en el mercado de capitales. Por lo tanto, no tiene sentido. Las plataformas estas están pensadas para que entidades financieras la compren directamente a través de la plataforma. Si la factura se termina negociando en el mercado de capitales, es como que el costo es doble. Lo que está pasando es que acá los costos son muy bajitos, el principal costo grande que estoy viendo que le cobran a algunos está acá, siendo que ellos al final no tienen el comprador genuino, sino que lo terminan derivando al mercado de capitales. Entonces, para que lo tengan en cuenta las empresas, si la factura no va a ser negociada, no se va a vender a una entidad financiera, sino que se va a terminar negociando en el mercado de capitales, mi recomendación es saltar esto, hacerlo directamente, mandarlo a negociación al mercado de capitales. Ahí se elige un ALIC y bueno, ya después se sigue el contacto con el ALIC para lo que es la negociación de la factura y el pago a la empresa, ¿no? Está habiendo mucha demanda, esto no sé si lo dije, está habiendo mucha demanda, por eso que me pareció interesante comentárselo, de instrumentos, creo que viene ahora eso. Sí. Está habiendo mucha demanda de estos instrumentos, organismos oficiales, fondos, muchos fondos pymes están pidiendo mucho este instrumento, hay poca oferta, por lo tanto las tasas se mantienen bastante por debajo de otros instrumentos, y yo creo que pueden seguir bajando
en estos días, porque en los últimos días o semanas, hablo medio en nombre de los agentes en general, estamos recibiendo demanda de este tipo de instrumentos. Por lo tanto, creo que puede ser una buena oportunidad para financiarse a costos muy bajos. La tasa, como dije antes, en pesos está alrededor del 30% y en dólares, bueno, hay muy poquito volumen, pero digamos, a más largo plazo se ha negociado en mucho menor tasa, en 1%, y a cortito plazo en el último mes en 5%. Montos negociados, esto le dieron mucho impulso al principio, después cayó, se enfrió bastante y ahora está empezando a acelerarse con la apertura de plataformas y también porque está habiendo, como decía recién, demanda, lo cual obviamente al bajar un poquito las tasas va a hacer subir la cantidad de gente que se inclina por este instrumento, ¿no? En general, las recomendaciones para las empresas que están negociando cheques avalados, donde el comprador, el emisor es una empresa grande, esta herramienta va a ser mucho menos costosa en términos de trámite, no requiere aval y además la empresa grande directamente le conforma la factura y no necesita emitir el cheque, ¿no? Es bastante más simple. Bueno, el cheque de pago diferido lo voy a pasar relativamente rápido, digamos, la diferencia con un cheque común es que simplemente hay un decreto de 2003 y luego la ley de financiamiento productivo más reciente que le dio algunas ventajas más, pero básicamente lo convierte, una vez que se deposita en caja de valores, un cheque común a plazo se convierte en un instrumento bursátil, ¿no? Tenemos dos modalidades, una que creo que ya lo han escuchado muchas veces, que son los cheques avalados, pero después medio, no novedad, pero creo que lo que menos difundido está es el cheque directo. No requiere autorización de oferta pública y existen dos modalidades. Una es el garantizado, todo esto se negocia en Mercado Argentino de Valores, MAP, le pide una garantía de títulos a la persona que vende el cheque, lo cual hace una operación muy segura para el comprador. Y después existe lo que es no garantizado, que esto es muy interesante por ahí para formalizar operaciones que ya existen, pero que al hacerlos, al pasarlas, obviamente acá las partes se tienen que conocer porque no hay garantía, no hay SGR, no está garantizado por MAP, el pago depende del riesgo que yo tenga con respecto a la empresa. Obviamente, si no conozco mucho a la otra empresa, el mercado de capitales es medio anónimo en eso, es difícil que se junten las partes. Bueno, esto se puede usar mucho para operaciones ya pactadas, que querramos formalizarlas a través del mercado de capitales, y sirve como un respaldo, sirve como registro, y además tenemos un liquidador en el medio, que es el mercado argentino de valores, lo cual no es menor, digamos, más allá de que el pago final va a depender de la situación financiera de la empresa que emitió el cheque, pero todo lo que es la formalidad, los riesgos de informalidad o jurídicos, digamos, de la operación, quedan prácticamente eliminados o casi totalmente mitigados por hacerlo a través de un mercado, lo cual eso es lo que quería recalcar de interesante. Bueno, para no extenderlo mucho más, esto lo paso muy rápido. Este es el diagrama. Si yo emito un cheque avalado, en el 2 se lo doy una SGR, que la SGR es quien va y lo deposita en caja de valores y se negocia en el mercado a través de una ALIC que le paga a la pyme. El sistema directo es lo mismo, nada más que en vez de mandar el cheque a una SGR, se lo doy directamente a una ALIC para que a su vez lo deposite o en el mercado o en caja de valores, es opcional, puede ser directamente con el mercado, y luego la negociación es lo mismo que en el avalado. Tasas de los últimos meses, desde marzo, vienen de mucho más abajo, para que tengan en cuenta, se llegaron a negociar cheques a menos del 10% tasa nominal anual a principio de año, principalmente por la necesidad que tenían algunos inversores PYME, los fondos PYME, las compañías de seguro, en la obligatoriedad de tener una parte de sus fondos en instrumentos PYME, y por ahí en algunos momentos hay exceso de demanda y las tasas pueden bajar a cualquier costo. Por lo tanto, acá la recomendación es, en el caso de los avales, a las empresas es tener líneas de avales preparadas, porque por ahí los costos de negociación bajan a niveles ridículos, digamos, donde obviamente conviene hacerlo, incluso aunque no se tenga algo claro en qué se debe invertir, digamos, un plazo fijo te va a terminar pagando más que eso.
bueno, todo el mercado se ha orientado principalmente a los e-checks, o sea, es todo electrónico actualmente y ha crecido muchísimo. Los e-checks ya están en 7.700 millones de pesos mensuales, el volumen negociado. Bueno, eso sería todo de cheques. Voy a pasar la parte de obligaciones negociables. Ya mencioné lo que es la obligación negociable simple, que puede servir para hacer inversiones a pymes con un método muy eficiente, muy simplificado. Y vamos ahora, casi por último, a lo que es la administración de la liquidez a través del mercado de capitales. Acá de vuelta voy a resaltar puntualmente las cosas que creo que pueden ser de mayor utilidad y lo que, digamos, está de moda. Una de las cosas que tiene el mercado de capitales es la flexibilidad de moneda y el acceso a mercados globales. Muy fácilmente puedo acceder a cualquier instrumento del resto del mundo, obviamente primero cambiando de moneda. Puedo hacerme de dólar, vamos a hablar del dólar MEP y del contado con liqui. La flexibilidad en el plazo de inversión, digamos, desde un día para lo que son las cauciones, tanto en dólares como en pesos, puedo invertir la plata por un día, o puedo tomar por un día. La posibilidad de invertir indexando por inflación o por dólar oficial, ¿está bien? Como forma de cobertura de qué es lo que más por ahí está recomendado, digamos, para este caso. El capital de trabajo de empresas es ahí, ¿no? En general, capital indexado o por inflación o por tipo de cambio oficial. Vamos a ver las ventajas impositivas en lo transaccional y aparte en la tenencia de activos, que no es menor. Liquidez inmediata, vamos a ver, bueno, ya eso ya lo marqué, que lo que tiene este mercado es el mercado secundario, que me deja hacerme de los fondos cuando yo quiera, en forma inmediata. Hoy el mercado opera mucho, sobre todo lo que es títulos públicos y otros valores, en inmediato, lo que quiere decir que la operación queda concertada y liquidada en el mismo día. El mercado tiene dos momentos, la concertación y la liquidación. La liquidación se puede hacer en el mismo día y el cliente, la pyme o la empresa que vende títulos puede estar cobrando en el mismo día. Existen los fondos tema cero también, por lo tanto tienes prácticamente liquidez inmediata, que no es menor en una situación obviamente coyuntural complicada. Después, bueno, vamos a tocar dos temas. Uno de ellos es lo que es la administración de la liquidez, la moneda. La moneda, el mercado te permite comprar, invertir indexado, que es lo que ya mencionamos, que es obviamente lo recomendado, o sea, pesos indexando por inflación, con los instrumentos ajustables por ser, fondos que ajustan por ser, que tienen todos los instrumentos que ajustan por ser, o lo que es dólar link, o sea, dólar oficial, también que me permite a empresas que tengan pasivo o pagos en tipo de cambio oficial, mantener obviamente el valor del tipo de cambio oficial, y si no, Badlar o lo que son directos. El mercado en este sentido, estos instrumentos, todos los instrumentos del mercado tienen una ventaja impositiva muy importante, que es que las cuentas bursátiles están exentas de débitos y créditos. Entonces, además de que los instrumentos en pesos están exentos de ganancias, además tiene exento en la cuenta comitente todos los movimientos que se hagan una vez que entra a la cuenta comitente, a la cuenta corriente de la gente, están exentos de los débitos y créditos. Y adicionalmente a eso, lo que son los fondos comunes de inversión, le permiten a la empresa reclamar el impuesto al débito que le hicieron en su propia cuenta corriente cuando los fondos los mandó para invertir en un fondo común de inversión. Lo mismo cuando la plata vuelve de un fondo común de inversión a través de una cuenta ACDI, que tienen algunos agentes que negocian fondos. Cuando lo recibe, le van a hacer el débito generalmente, pero se puede reclamar al día siguiente la devolución de ese débito que le hacen en la cuenta corriente. Esas son las principales ventajas. Vamos a ver algunas más. Y luego el dólar hard, lo que llamamos nosotros dólar hard, es los dólares de verdad, digamos, tanto MEP o contado con liqui, que se pueden acceder a través del mercado comprando un título y vendiéndolo contra dólar, o al revés, o partir de un ahorro, de un excedente en dólares bancarios y pasarlo a pesos a 142 pesos en el caso del MEP, y esto es información reciente, aproximadamente 148 es lo que está el contado con liqui hace algunos minutos, no sé ahora. Acá, tres cosas importantes para tener en cuenta
y después ya vamos un poquito más rápido. No sé cómo estamos de tiempo. Primero, algo Perdón, bastante importante. Gonzalo, nos quedan, ¿te Sí, parece, 5 minutos para ir cerrando? perfecto, bueno, gracias. Para tener en cuenta, cuando la empresa vende o vende dólares tiene MEP y se pasa a pesos, los dólares esos generalmente si los trae de otro ejercicio los tiene evaluados a 70 y pico, 80 y pico. Tener en cuenta que se va a hacer de 142 pesos, por lo tanto va a tener un ingreso y por lo tanto va a tener una ganancia, ¿no? Básicamente lo que hizo fue diferir el impuesto anterior al haber comprado MEP y que ahora lo reconoce, digamos, cuando vende esos MEP. Igual el caso contrario pasa al revés, cuando la empresa se hace de MEP, está usando 142 pesos para comprar algo que vale 82, por ejemplo, 83. Por lo tanto, va a tener una pérdida, obviamente impositivamente es una buena noticia, pero para que lo tengan en cuenta también las empresas que por ahí no quieren bajar su posición en el balance, ¿no? O que tienen, digamos, no quieren bajar su patrimonio neto porque eso le va a generar una pérdida que en realidad no refleja exactamente la realidad. El otro tema son las restricciones MULC, cuando una empresa vende títulos contra dólar, hay que tener en cuenta que no puede haber realizado durante los últimos 90 días, ni puede realizar durante los próximos 90 días, operaciones en el mercado único y libre de cambio. Por ejemplo, un importador no podría vender títulos contra dólar, alguien que compra los 200 dólares en el banco tampoco, ¿está bien? Sí, el tema de tarjeta de crédito, ahí no pasa nada, y tampoco pueden vender contra dólar empresas que tengan tomados subsidios del Estado o préstamos subsidiados por el tema de la pandemia. Y último tema a tener en cuenta es el parking, ¿no? Que todos lo conocen, que se habla mucho del parking, que había aumentado mucho, se redujo a 3 días. Para una empresa que quiere comprar contra pesos y vender contra dólares, o sea, hacerse de dólares, tanto MEP como contado con liqui, tiene que tener 3 días los títulos en custodia, lo cual está sujeto a la volatilidad de esos títulos, que los títulos más líquidos para esto son los títulos públicos, por lo tanto tiene ese riesgo, ¿no? No así para vender, para pasar de dólares a pesos ya no hay parking, por lo tanto no tiene ese riesgo para especificar a estos valores. Esto lo voy a pasar rápido, esto es una explicación de básicamente qué es el MEP y qué es el contado con liqui. No me voy a detener tanto, acá están las distintas formas y cómo se mueven en términos de custodia de títulos y cómo está diagramado para entender bien lo que es un MEP con contado con liqui, pero ya por ahí más técnico. Y una vez, y algo importante, por ahí una vez que yo tengo el contado con liqui, los cables, lo que le permite a una empresa o en particular es obviamente invertir en cualquier título del mercado global, ¿no? Te da, sobre todo a falta de instrumentos hoy seguros locales, te permite ya acceder a los mercados globales. Acá solamente voy a remarcar un tema, que hay una ventaja en el tratamiento de la diferencia del tipo de cambio para personas jurídicas que inviertan en activos de renta fija enajenables en el exterior. Por lo tanto, es una ventaja ahí para tener en cuenta a la hora de elegir entre un fondo en dólares local o un fondo del exterior para personas jurídicas exclusivamente. Bueno, eso sería todo de inversión. Ya después me harán si hay alguna pregunta. Y después, bueno, el tema del tipo de cambio, de la cobertura de riesgo cambiario, también el mercado, como otro grupo de herramientas más, permite hacer cobertura sin tener los ingresos. Por ejemplo, si yo tengo los fondos y me puedo cubrir comprando un fondo dólar link o comprando un título dólar link, pero el tema es si no tengo los fondos, ¿cómo hago para cubrirme de una potencial suba fuerte del tipo de cambio? Bueno, a través de derivados, ¿no? Poniendo solamente un porcentaje chico, un 15-20%, yo puedo comprar el total de la deuda en tipo de cambio oficial y cubrirme. Esto es tanto para comprar como para vender, pero en la coyuntura actual, obviamente la recomendación es solamente cubrirse para comprar, porque nadie ve un riesgo grande que el tipo de cambio oficial pueda bajar fuerte en el corto plazo, ¿no? Perfecto, bueno, Gonzalo, muy bien. Eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Ahora le brindamos el tiempo que queda a Juan Lucas. Por favor, adelante. ¿Y qué tal? ¿Me dejan compartir pantalla? Ahí salgo yo, me parece que tengo que... Ya está, de 10, gracias. Ah, ok, listo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Gonzalo. Si bien no planificamos nada, fue directamente a las herramientas, lo cual a mí me da pie para hacer una presentación un poco más conceptual, ¿no? Dentro de esa presentación un poco más conceptual, la idea es ver justamente problemática financiera. Y cuando hablamos de problemática financiera, planteamos una problemática financiera en la cual nos paramos en noviembre de 2020, COVID y todo lo demás que conocemos y que hemos estado participando en todas estas charlas virtuales con respecto a todo lo que tiene que ver con economía, ¿no? Entonces, bueno, primero esta charla es un marco conceptual más que recetas particulares, o sea, cada empresa tiene una problemática particular, es muy difícil meterse en cada una de las empresas y es muy aburrido para los demás también. Después se hace y se piensa más con un enfoque de negocios, ¿no? No con un enfoque financiero. ¿Por qué? Porque el enfoque de negocios es el que da pie a un enfoque financiero. Es decir, las finanzas en la empresa son una consecuencia de otro tipo de actividades, es decir, de las actividades propias o genuinas. Y lo financiero es un resultado, ¿no? Por eso nos focalizamos un poco más en lo que es negocios. Después, no todas las empresas están igual. Hay sectores que están más y hay sectores que están menos complicados, ¿no? Y después hay que ver un poquito lo que es el concepto de complejidad y aleatoriedad en este momento. ¿Por qué ver el concepto de complejidad y aleatoriedad? Complejidad porque se basa en dos grandes líneas, que uno es la cantidad de variables que hay en el día a día, en una situación, en un contexto, en una economía o en una sociedad como la nuestra, ¿no? Que influyen de una u otra manera en el contexto económico y en las decisiones económicas que se tomen. Y después el otro que es el punto de aleatoriedad, es decir, más allá de que haya muchas variables que tienen muchas interacciones entre esas variables, también tenemos el concepto de aleatoriedad, en el cual el ejemplo más grande es el cisne negro, ¿no? Pero sin llegar al cisne negro sí tenemos un montón de eventos aleatorios que se suceden en el día a día de la gestión de la empresa. La situación financiera es una resultante de distintos ejes. ¿De qué ejes es una resultante? Básicamente de tres ejes. Entorno económico, el agregado de valor o los objetivos y la estrategia que tiene la empresa, y los activos y pasivos también en la empresa. Nos focalizamos y acá bajamos ya a la tierra, en el qué va a pasar en los próximos 5 meses. Y nos metemos en el primer eje. Acuérdense que son tres ejes, lo tienen ahí arriba. Entorno económico, el segundo es agregado de valor, objetivos y estrategia, y el tercero es activos y pasivos en la empresa. Dentro del concepto, dentro del eje de entorno económico, ustedes ya lo vienen viendo en diversas exposiciones. Es decir, podemos decir que hay una incertidumbre política y hay una incertidumbre económica. No nos vamos a extender en eso, ustedes tienen muchísimas horas de charlas virtuales con respecto a esto. Pero sí quiero hacer foco en un punto. ¿Cuál es el punto ese en el que quiero hacer foco? Básicamente es en el hecho de que, ¿qué quiere el poder político, no? ¿Qué quiere el poder político? Estamos hablando hoy, noviembre de 2020. ¿Qué quiere el poder político? Porque lo que quiere el poder político va a tener una influencia en la situación económica. Ahí empezamos a hacer ya supuestos. Y bueno, ¿cuál es el supuesto para mí más fácil, ¿no?, de entender? Es, no quieren pagar un costo político. ¿Por qué no quieren pagar un costo político? Y porque en cualquier momento ya estamos pensando en las elecciones del 2021. Y si yo tengo que pagar un costo político, ¿con quién voy a pagar el costo político? Es decir, ¿en qué estamos viendo nosotros? Estamos en la situación financiera de las empresas. Ahora, bueno, dentro de la situación financiera de las empresas yo tengo tres ejes para ver. El primer eje es el entorno económico. Dentro del entorno económico, yo lo que les estoy preguntando a ustedes es
¿Qué quiere el poder político? No qué es lo que se debería hacer. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en todas las presentaciones que se hacen económicas, se debería hacer esto, se debería hacer lo otro, deberían hacer tal cosa. Pero tenemos que ver lo que es. Porque no van a hacer el deber ser que dicen muchos economistas. Entonces, ¿cuál va a ser el ser en ese entorno económico y político? Ahora, bueno, nos guiemos por las palabras. De la muerte no se vuelve. De empresas fundidas y de desempleo, ¿se vuelve? ¿Qué estamos tratando de entender? ¿Cómo toman decisiones el poder político? ¿Por qué? Porque las decisiones que tome el poder político que tienen que ver con lo económico me pegan de lleno en la empresa. Entonces yo lo que veo es que la toma de decisiones políticas se toman con una mayor cantidad de variables que solamente económicas. ¿Por qué? Porque el que toma las decisiones económicas en el poder político no es un economista y no tiene su sombrero de economista, es un político. Y como político tiene un montón de otras variables más que van más allá de lo que es solamente económico. ¿Por qué lo vemos a esto? Porque el deber ser económico no necesariamente va a ser el ser económico y político que vamos a vivir en estos 5 meses. Entonces yo digo, ¿cómo me paro yo financieramente con mi empresa para pasar estos 5 meses? 5 meses digo para pasar hasta marzo del año que viene, es decir, el primer trimestre de 2021. ¿Cómo me paro yo si no sé qué es lo que va a hacer el poder político? No, pero de acuerdo a tal economista debería hacer tal cosa, de acuerdo a tal otro economista debería hacer tal otra cosa, pero no es un economista. Y el que toma las definiciones, por definición, es un político, porque está dentro de un sistema político. ¿Y en qué me influye eso a mí? En que las decisiones que va a tomar no son decisiones económicas, son decisiones políticas con un impacto económico. Estamos tratando de entender cómo estamos parados en estos 5 meses para saber yo cómo me paro financieramente con mi empresa. Nos metemos en el segundo punto, el agregado de valor, objetivos y estrategia. Yo estoy en una empresa y la empresa produce un producto o presta un servicio. Yo tengo como mi empresa, lo más importante para mí es ese agregado de valor que yo le doy al producto o al servicio. Antes vimos el entorno, valor, objetivo y estrategia. Porque si bien podemos decir, en una tormenta, en el medio de una tormenta, mi único rumbo desde un punto de vista financiero es el agregado de valor, los objetivos que fije hasta marzo de 2021. ¿Por qué? Porque estamos viendo, de acuerdo a todas las opiniones de gran cantidad de economistas, que debería haber algún tipo de desenlace económico en los próximos 5 o 6 meses. ¿Por qué? Porque si no se produce ese desenlace, se les amontona con las elecciones del año que viene. Entonces, cualquier planificación que yo haga 12 meses, es una planificación que me queda larga, siempre pensando desde la empresa. Ahora, bueno, entonces yo tengo que ver cómo hago para pasar estos 5 meses a dónde quiero estar en marzo de 2021. A dónde quiero estar es cómo llego a ese objetivo. Entonces, vamos llegando al corazón de la charla. ¿Cuál es el corazón de la charla? ¿Qué decisiones financieras o cómo me paro yo financieramente en esta situación? Bueno, para pararme financieramente en esta situación, primero tengo que tratar de entender qué va a hacer el poder político. No lo que los economistas dicen que se debería hacer, sino lo que va a hacer el poder político. ¿Entienden? Entonces yo me tengo que poner y meter en mi cabeza las variables políticas aparte de las económicas. Variables políticas, internas políticas, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo punto es, yo estoy en una empresa. Puede ser que yo estoy, como decíamos en la primera slide, en una empresa que no tiene problemas porque está en un sector que dentro de todo la está llevando más o menos bien en este contexto económico, o yo puedo estar en una empresa en la cual tengo problemas porque estoy en una situación financiera medio complicada. Ahora, bueno, yo primero tengo que fijar ese objetivo no a 12 meses. Yo tengo que ver cómo paso estos 5 o 6 meses y después veremos de vuelta. Ahora, bueno, ¿cómo llego a ese objetivo? Y acá vamos a una frase que dijo un empresario aquí en Salta, o sea, un empresario al que asesoro, y yo quiero sobrevivir. Yo quiero sobrevivir. Bueno, es magnífica la frase, pero bueno, para que vos sobrevivas, obviamente como empresa, decime cuánto tenés que vender. Bueno, debería vender 100 unidades. Bueno, perfecto. Vos llegás a las 100 unidades
o no llegas a las 100 unidades. Ahí estamos yendo al objetivo. ¿Hasta dónde? Hasta marzo de 2021. ¿Por qué marzo de 2021? Porque se me viene encima el año político. Y yo tengo que pasar este verano en el cual estamos todos esperando de una u otra manera un desenlace económico. ¿Entienden? Ahora, bueno, yo lo que haga para sobrevivir dentro de mi empresa desde un punto de vista financiero, no me tiene que tocar el agregado de valor. Le doy un ejemplo simple. Le sube el precio, yo compro lunes, miércoles y viernes, compro cerveza en la misma despensa, yendo a mi casa. Compro una botella de cerveza o latitas de cerveza. El valor agregado de esa despensa es que la tenía más fría que otras despensas. Ahora, bueno, culpa de que le suben los precios, de que esto, que lo otro, financieramente, como le llegaba mucho de luz, decidió bajar la temperatura de todas las heladeras. No le compro más. ¿Por qué? Porque me cortó el agregado de valor. ¿Por qué? Por una decisión financiera. Entonces, lo que estamos viendo acá es, tenemos un entorno económico complicado que no lo van a definir los economistas. Tenemos, segundo, una situación de acá a 5 meses que se espera un desenlace de algún tipo. En ese desenlace de algún tipo, ¿qué tengo que tratar de hacer yo? Fijar los objetivos de cómo quiero que mi empresa llegue hasta marzo de 2021. Bueno, yo quiero sobrevivir. Bueno, ¿cuánto tengo que vender para sobrevivir? Bueno, tendré que vender 100, voy a vender 80. Bueno, ahí nos metamos y veamos otro tipo de herramienta que la vemos un poquito más adelante. Pero este es el razonamiento lógico que yo debería seguir para terminar llegando a las herramientas financieras. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque estamos en el medio de una tormenta. Si esta charla lo hubiésemos hecho, qué sé yo, en el 2003, 2004, capaz que es distinta. Seguramente es distinta. Pero nos tenemos que meter en la coyuntura desde un punto de vista empresarial porque estamos en el medio de la tormenta. Algunas mejor, otras peor. La problemática financiera repercute siempre en el producto o servicio que presto. Siempre la problemática financiera repercute en el producto o servicio que presto. Pero no necesariamente un buen manejo financiero me agrega valor. ¿Por qué? Porque las decisiones financieras y los resultados financieros son una consecuencia de la gestión de la empresa. Entonces nosotros nos estamos metiendo en un problema que es el problema financiero como consecuencia de una pandemia y de una inflación y de un dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Nos estamos metiendo en una situación financiera, pero bueno, primero hagamos pie, nos paremos más o menos firmes en cómo desde un punto de vista político y económico, de vuelta, no en el deber ser. Dejemos de lado el deber ser, que se debería hacer esto, se debería hacer lo otro, porque lo que tiene el presidente hacer. Y es totalmente apolítica la charla, que quede claro, totalmente apolítica. Pero nos pongamos ahí y entendamos que tiene un sector de su gobierno que lo está peloteando. Tiene una devaluación que debería hacer porque no vende nada afuera. Pero si hace la devaluación, le pega en el tema de los precios. Ahora, bueno, si le pega en el tema de los precios, ¿qué pasa? Me pega en la inflación. Ahora, bueno, hay un traslado entre 3 y 6 meses hasta los precios. Bueno, tengo que hacerlo ya, porque si no lo hago ya, me peguen en las elecciones del año que viene. Ahora, bueno, cuando yo trato de definir una devaluación, no se olviden en el 2001, se hablaba de que había que devaluar un 25%, la devaluación fue mayor un 200%. Si yo me meto en esa, tengo que tener las herramientas para bancar una devaluación. Fíjense lo que pasó con el dólar a 21, que nosotros lo vimos acá en la última gestión de gobierno. Entonces hay que saber bancar una devaluación. ¿Por qué? Porque tiene resultados inesperados. Ahora, bueno, ¿cuál es el dilema que tienen? Que si la demoran, me pega de lleno en las elecciones. Ahora, bueno, pero ¿qué estamos viendo entonces? ¿No? Que bajó, como bien decía Gonzalo, baja el tema del parking, baja esto, baja lo otro, estoy jugando con el contado con liqui, estoy descomprimiendo, estoy dejando fuga, la famosa fuga, si quieren que lo digamos de esa forma, lo que quieran. Estoy haciendo eso. ¿Pero qué es todo eso? No es otra cosa que jugar al truco con las expectativas. Seamos sinceros, lo que están haciendo en este momento es jugar al truco con las expectativas para ver si pueden manejar más o menos o no el dólar hasta que llegue la próxima cosecha, que según Juan Manuel Garzón son más o menos 40.000 millones de dólares que está esperando que tiene el sector agropecuario. Entonces, esa es la situación económica y política en la cual yo tengo que ver, mi objetivo de mínima es que no se resiente el agregado de valor en mi empresa. Ahora, bueno, el buen manejo financiero no me define el valor agregado, pero si yo meto la pata financieramente, empiezo a recortar y puede pasar lo que le pasó al almacenero, que me sube unos cuantos grados las heladeras y pierde el valor agregado de la cerveza. La cerveza es la misma, acá o allá. ¿Cuál es el valor agregado? O el precio o el frío, depende de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en la empresa? Volver a lo básico. ¿Qué es lo básico? Definir objetivos y plantear el manejo financiero para llegar hasta ahí.
¿Qué es el manejo financiero? ¿Cuánto puedo vender? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto necesito? Largo plazo es un ideal. Es un ideal. En este momento no hablemos de largo plazo. No es que yo voy a cambiar la estructura de capital, voy a meter más deuda, porque si meto más deuda, el apalancamiento me... No, estamos tratando de pasar estos 5 meses hasta abril del 2021. ¿Y qué va a pasar en abril del 2021? ¿Vamos a seguir con el tema del coronavirus? No vamos a seguir con el tema del coronavirus. Si Dios quiere, y Miriam mediante, haremos una charla en el 2021 para ver cómo seguimos con el tema del COVID y cómo sigue la situación económica. Pero por lo pronto, yo lo que quiero hacer foco es en la situación actual de los próximos 5 meses. Y en esas situaciones entendamos el primer eje, que es el entorno económico y político. Respetemos el segundo eje, que es el agregado de valor y los objetivos y la estrategia para llegar hasta abril del 2021. Sin que, ¿cuál es lo que yo les pido? Sin que se toque el agregado de valor de la empresa. Es decir, el producto o el servicio que ustedes generan no tiene que tener una alteración en el agregado de valor. Y de ahí nos metemos en el tercer eje. ¿Cuál es el tercer eje? Activos y pasivos en la empresa. Ahora, bueno, nos paremos hoy, principio de noviembre. ¿Está dada la situación en mi empresa, desde lo económico y financiero, para que yo logre ese objetivo que quiero hasta marzo, abril del año que viene? ¿Sí o no? Entonces, lo que yo le estoy pidiendo a ustedes, hagamos una planificación financiera. Pero una planificación financiera a 5 meses, en la cual nos guiemos por la máxima, yo quiero sobrevivir. Si yo quiero sobrevivir, ¿cuánto es lo que me tiene que ingresar para poder pagar todos los costos y salir más o menos hecho? Y si no salgo hecho, vemos cómo me financio. El problema es financiero, no es económico. El problema que tienen hoy las empresas es financiero. ¿Qué significa esto? Que una pandemia, a las que están mal, las cruzó al medio. Dejaron de tener ingresos. Pero todas esas empresas tienen un concepto de agregado de valor que era aceptado por el mercado. Porque son todas empresas que estaban funcionando. Entonces, yo lo que tengo que tratar es de que mi empresa, el problema, si lo tengo, sea un problema financiero que no termine cayendo en un problema económico. ¿Cuál es la diferencia? El problema financiero lo soluciono con plata. El problema económico se me complica un poco más. ¿Por qué? Porque ya no es un problema de que necesito plata para seguir generando mi producto, mi servicio, que venía más o menos bien hasta que me lo cruzó la pandemia. No, ya tengo otro tipo de complicaciones en las cuales repercuten en el agregado de valor que yo hago en mi empresa. Si yo tengo una empresa con un flujo constante, no es tanto el problema. Si yo tengo un flujo esporádico, tengo que ver cómo me financio. Y cuando me meto con el cómo me financio, tengo 4 grandes alternativas. Deuda, capital. A ver, no hay empresa que no haya metido plata, de las que están en problema, que haya metido plata propia adentro. Eso es capital, no es otra. Venta de activos. De vuelta, empecemos a ver esos activos que están en desuso, o esos activos que no los tengo usando, o esos activos que no me queda otra, ¿para qué? Para financiar, ¿qué? Para financiar este sacudón financiero hasta ver más o menos cómo se estabiliza o no. Y el último, que es el ideal. ¿Cuál es el ideal? Ventas. O sea, para mí lo mejor sería vender. O sea, yo tengo un problema financiero, bueno, vamos a ver qué pasa con la parte comercial. Empecemos por ahí. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque tratemos de meterle presión al tema de ventas. ¿Por qué no se está vendiendo? Obviamente, si uno tiene un hotel y está todo cerrado, queda claro por qué no se está vendiendo. Pero puede haber otro tipo de sectores y de empresas con otro tipo de situaciones. Venta, la mejor alternativa, por un flujo genuino. Deuda, ¿con quién? Con sector financiero, con proveedores, con los dueños, con el fisco. Fuentes públicas o privadas de financiamiento. No, a ver, nosotros siempre que escuchamos decimos cómo deberían ser las cosas. Y cuando nosotros decimos cómo deberían ser las cosas, ya cuando me meto con mi empresa, yo le estoy errando al análisis de la situación. ¿Por qué le estoy errando al análisis de la situación? Porque más que pensar cómo deberían ser las cosas, tengo que ver cómo son las cosas. Es decir, cómo es la cancha en la que estoy jugando. Cómo son las reglas. Ni buenas ni malas, pero cómo son las reglas. Hoy por hoy podemos decir que este año las fuentes públicas de financiamiento fueron las mejores. ¿Por qué fueron las mejores? Porque atrás de la fuente pública de financiamiento hay un fin político. Entonces, seamos sinceros. ¿Qué significa ser sincero? A mí me convenía endeudarme el 24%, pero totalmente. Entonces, como otra empresa pregunta, che, ¿me endeudo o no me endeudo? ¿Necesitas la plata? No, bueno, endeudaste. La plata está
está endeudado y puesto en un plazo fijo un 34%. Obviamente es una situación coyuntural de corto plazo, pero lo que estamos tratando de decir es, dentro de las distintas alternativas de financiamiento, la que sí o sí ha resaltado este año como la más ventajosa ha sido el endeudarse con las fuentes públicas de financiamiento. Entonces, para ir cerrando, primero, entender qué quiere el entorno económico y político. No qué debería ser. No, deberían hacer tal cosa para tal otra cosa y para tal otra cosa. No, esto es una ciencia social, no es matemática, ciencia social. Tratemos de entender qué es lo que va a hacer y sepamos que están en una encrucijada en la cual, en el problema más acuciante que estamos viendo todo, que es el del dólar, están jugando un truco de expectativas, en el cual yo estoy tratando de mostrar que sí puedo bancar y bajar ese precio. ¿Para qué? Para acelerar algún tipo de liquidación. Y por el otro lado tengo el mercado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Segundo, entender qué quiero yo para mi empresa en los próximos 5 meses. Es un plazo financiero. No estamos hablando de estrategias de gestión de la empresa, sino pongamos como plazo financiero los próximos 5 meses. Ahora, bueno, con ese plazo financiero, fijémonos qué objetivo quiero yo para estos 5 o 6 meses, para este muy corto plazo. Tercero, definir las variables financieras que me van a permitir lograr lo que quiero para los próximos 5 meses. De vuelta, veamos cómo hago yo para pasar esta situación de 5 meses hasta que nos volvamos a juntar, volvamos a charlar y veamos cuál es la nueva situación después de pasar un diciembre que se espera que sea complicado. Y el último es cómo sigue a partir de abril del 2021 en función de los próximos 5 meses. Es decir, podemos dividir el horizonte de planificación financiera en 2 etapas, las dos de muy corto plazo. Una de muy, muy corto plazo, que es 5 meses, y la otra que va a ser los próximos 5 o 6 meses, es decir, lo que queda de 2021. Ahora, bueno, lo que pasa es que para lo que queda del 2021, tengo que ver qué es lo que va a pasar en estos 5 o 6 meses que vienen ahora. Entonces, focalicémonos financieramente en los próximos 5 o 6 meses. ¿Qué significa focalizarse financieramente? Primero, tratar de entender para dónde va la situación. Voy a ser repetitivo a morir. No lo que debería hacer, sino qué van a hacer. ¿Qué van a hacer y por qué? Después, ver cómo hago yo, si los objetivos que tengo para los próximos 6 meses se pueden cumplir o no en base a la posición financiera que yo tengo actualmente. Es decir, en base al flujo que se me está generando actualmente. ¿Entienden? Y si no lo puedo cumplir, ya actuar. ¿Pero para qué? Para los próximos 5 o 6 meses. Y el tercer punto es, en base a lo que yo quiero lograr, cómo paso este verano, en base a eso, yo voy a ver qué tipo de herramientas utilizo. Pero acuérdense que, por más complicada que sea la herramienta financiera, todo termina cayendo en otro tipo de números, que es tratar de pasar esta situación en la cual yo me agarro de un caballito de batalla que puede ser venta. Si no es venta, puede ser venta de activos, venta del producto o servicio que presto. Si no, puede ser venta de activos. Si no es venta de activos, bueno, vamos a financiarnos. ¿Con qué? ¿Con capital o con deuda? Bueno, tengo capital, metamos el capital, no lo quiero meter, lo dejo afuera. Vamos con deuda. Bueno, dentro de deuda, veamos cómo me financio. Tengo distintas alternativas con proveedores, con entidades financieras, con el mercado de capitales, con el fisco, etc. Ahora, bueno, ¿qué es lo que hemos visto este año? Siguiendo la línea política, hemos visto que las fuentes públicas de financiamiento han sido ampliamente ganadoras. ¿Para qué? Para aquellos que las tomaron. Entonces, esto se va modificando día a día. Tratemos de tener medianamente definido el norte que tiene la empresa y la repercusión en la gestión financiera para los próximos 5 o 6 meses. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos y vamos rápidamente con las preguntas. Primero, para Gonzalo. Gonzalo, ¿cree que se va a lograr estabilizar el tipo de cambio en el corto plazo? Bueno, respondo un poco como en el mercado, un poco como economista, si bien no tengo nada que hacer al lado de los economistas de la Fundación, porque tampoco estoy muy especializado, pero sí puedo decirle un poco la visión desde mi punto de vista o desde nuestra situación. Yo creo que vamos a empezar por lo malo, digamos. Creo que no, mientras exista brecha, el mercado de cambios está inestable, digamos.
Primero, bueno, hay varios tipos de cambio, pero claramente, y en la historia ha pasado, de que mientras haya brecha, hay una posibilidad de arbitraje, viéndolo siempre desde el punto de vista del mercado, lo cual desestabiliza todo. Los precios no están sincerados, por lo tanto, mientras haya brecha, no está todavía estabilizado el tipo de cambio, por lo menos en el largo plazo. Ahora, la parte positiva en el corto plazo, y ahí sí puedo aportar un poquito más de nuestra visión, es que yo creo que, bueno, primero, las últimas medidas apuntan a eso. Yo creo que un poco la política está media centrada, digamos, están intentando cerrar la brecha. O sea, creo que en general el objetivo lo tienen claro para mí, que van a ese rumbo, si bien pueden haberse equivocado con alguna que otra política, pero en las últimas decisiones creo que fueron acertadas, si bien no alcanzan 100%, pero ya hay dos cosas importantes. Me parece que van en ese sentido con muchas de las últimas decisiones. Y también algo por ahí que puedo aportar un poco más es que sí veo diálogo, que por ahí ustedes también lo conocen, con los sectores empresarios y con el mercado. Me dio toda la impresión de que las últimas resoluciones también estaban habladas con los mercados, con los agentes. Hay un par de excepciones, de puntos que en otras oportunidades generaron muchas ineficiencias y que ahora estaban bien pensadas y tenidas en cuenta, lo cual me parece que ese diálogo está ayudando a que la solución se está tratando de realizar en conjunto con varios actores, lo cual me parece que si bien todavía no está estabilizado, creo que está en esa dirección. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Ahora sí, la siguiente pregunta para Juan Lucas Da Pena, de parte de los miembros del Consejo. Juan Lucas, si nos tuviéramos que financiar, ¿qué fuente es la mejor? Sí, primero quiero saludarlo a Sergio Altamirano, ¿no? Me olvidé, vos lo dijiste al principio, Miriam. Feliz cumpleaños, Sergio. Hicimos el encuentro para vos, para saludarte virtualmente. Y después, a ver, a lo que apunto yo es que hay alternativas de financiamiento que no necesariamente se guían por un fin de lucro atrás. Entonces yo como empresario tengo que ver, a ver, tenemos una inflación que está dando vuelta, no hace falta, ya lo han escuchado en un montón de presentaciones. Yo lo que digo es que hay que ver en aquellas alternativas que no necesariamente se guían por un fin de lucro, como sería una institución privada. Volvemos al tema del público. Ojo, y no es que yo soy pro público ni nada por el estilo, pero lo que estoy diciendo es que dentro de todos los palos que están recibiendo los empresarios, una de las pocas que tengo a favor son estas líneas de financiamiento que me dieron a tasas subsidiadas. Entonces yo creo que obviamente que son de corto plazo, porque son a 12 meses, 14 meses algunas, depende de algunas otras situaciones provinciales, también digamos está lo que es el gobierno nacional, y después tenemos a nivel provincial algunas políticas provinciales. Yo lo que digo es que hay que tratar de aprovechar aquellas fuentes de financiamiento que se están dando dentro de una situación complicada y que están siendo fogoneadas o potenciadas por un Estado nacional, un Estado provincial, que está dispuesto a asumir ciertos costos para mostrar, en el peor de los escenarios, es para mostrar que están ayudando al sector empresario, y en el mejor de los escenarios porque realmente quieren apoyar a ese sector financiero, a ese sector empresario. Muy bien, segunda y última pregunta para Gonzalo. ¿Es momento para invertir en Argentina en activos de mayor riesgo, Gonzalo? Obviamente depende un poco del tipo de inversor. Obviamente para empresas que están manejando excedente, obviamente la idea principal es que sigan en activos conservadores. La respuesta por ahí tiene que ver con el análisis desde el punto de vista del mercado. Lo que hay que mirar es, en general, no tanto si estamos bien o estamos mal, es cómo están los precios en relación a las perspectivas hacia el futuro, y en ese sentido creo que los precios están muy bajos. El Merval hoy está debajo de $300, uno de los niveles más bajos históricos. Obviamente eso no quiere decir que recomendaría a alguien invertir todo, pero sí, digamos, alguien que tiene cero riesgo Argentina, tiene inversiones de largo plazo, y la verdad que hoy está poco probable errarle en el mediano plazo por los precios que tienen los activos de riesgo, ¿no?
Muy bien, y ahora sí, última pregunta también para Juan Lucas da Pena. ¿Qué entiende por deber ser y ser en el eje del entorno político? Sí, bueno, básicamente lo que conversamos ahí, ¿no? O sea, mi línea de trabajo es todo lo que tiene que ver con toma de decisiones en economía y en finanzas, ¿no? Y dentro, yo soy el rarito adentro del IERAL, pero bueno, dentro de eso, muchas veces el análisis o la información con la cual uno nutre su propio análisis para la gestión de la empresa viene sesgado. ¿Y por qué viene sesgado? Viene sesgado porque es insuficiente desde un punto de vista de las variables que te están dando para que elijas. Entonces, vuelvo al deber ser. No, se debería hacer tal cosa, se debería tal otra, deberían. Total, se escucha lindo y bonito, pero no lo van a hacer. Seamos sinceros, no lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué hago yo? Pierdo capacidad mental, pierdo tiempo procesando porque me faltan un montón de variables que no están contempladas en ese análisis. Entonces yo a lo que apunto y a lo que apuntaba la charla es, estamos en un entorno complejo y mucho más complejizado por el tema de la tecnología de la información. A ver, veamos, hace 20 días era la elección de Bolivia y el impacto en Argentina de Evo Morales, ahora es la elección en Estados Unidos y ¿qué pasa? Y la problemática que tienen muchas empresas todavía están muy lejos de eso. Veamos en todo caso la situación y tratemos de entender cuál es el análisis que hacen aquellos que realmente toman decisiones. Porque si no, vamos a seguir sesgando el análisis a lo que se debería hacer. Y ojo, que de todos los que están pueden decir, ese tiene razón, aquel tiene razón, o aquel otro. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no es matemática. No es que vamos a ponernos todos de acuerdo en que 2 más 2 es 4. Cada uno de los que está escuchando puede decir lo que dijo tal economista tiene razón, lo que dijo tal otro tiene razón. Entonces ya estamos entrando en que esta es una ciencia social, en la cual los números no son exactos. Entonces hay interpretaciones y hay alternativas de solución en base a esas interpretaciones que no llegan a efectivizarse nunca porque los que la hacen no toman las decisiones. Entonces, lo que yo digo es, focalicémonos en aquellas decisiones económicas que realmente estén al alcance del gobierno y no en aquellas en las cuales yo me vendo diciendo cómo debe. No somos un país anglosajón, seamos sinceros, es la cancha en la que jugamos. Yo no reniego, como algún expositor alguna vez acá, diciendo que todo esto es de mierda y bla, bla, bla. Yo soy feliz, estoy feliz de ser argentino. Ahora, bueno, eso no quita que entendamos la cancha, disculpen la metáfora futbolera, pero entendamos la cancha en la que estoy jugando. ¿Para qué? Para poder sacar un mejor aprovechamiento de todas aquellas situaciones que se me presentan. Porque si no, vamos a seguir en el deber ser, en una parte teórica que no termina repercutiendo en el día a día de la empresa. El ejemplo que decíamos, valga la redundancia, es el tema de la fuente pública de financiamiento. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias a ambos expositores y ahora sí vamos con el aplauso virtual como en cada una de nuestras reuniones. Muchas gracias. Como es habitual, al finalizar cada reunión informamos que la próxima semana, 10 de noviembre, de 16 a 18:30, dará comienzo el curso intensivo denominado Economía para no economistas, a cargo de los señores economistas del IERAL de Fundación Mediterránea. E invitamos a todos ustedes para la próxima reunión virtual, el lunes 16 de noviembre, contaremos con la presencia de los economistas del IERAL, Vanessa Toselli, Laura Caulo, Fernando Kuhn y Marcelo Capello, quienes tratarán el tema Impacto Económico y Social a 8 meses de la pandemia. Y por último, hace instantes nos ha confirmado el doctor Martín Redrado,
Oportunamente haremos llegar la invitación formal para el miércoles 25 de noviembre a las 14:30 horas. El tema será Desafíos y oportunidades para la economía argentina 2021. Muchísimas gracias. En breve, en el transcurso de la tarde, estaremos remitiendo el video de la reunión de hoy. Muchas gracias nuevamente.